Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta actividad educativa, una actividad especial, igual que las demás, luego de una semana de vacaciones, que esperamos que hayan podido tener un buen descanso y, por supuesto, para favorecer la salud mental. Eh, Siempre recordamos que estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Y en el mes de abril tenemos muchos motivos para trabajar en estas actividades educativas, porque justamente en el mes de abril es el Día Nacional del Psicólogo, así como aparece, ¿no? Del psicólogo, de la psicóloga en la República Dominicana. Tuvimos una interesante actividad con el doctor Vergés, que está en el canal de YouTube, así que la pueden ir y pueden mirar, escuchar y también compartir, sobre todo entre los profesionales de la psicología. Un análisis muy importante de nuestro rol en lo que es la prevención y el abordaje a la salud mental. Luego, este mes también es el mes de prevención del abuso infantil. Y antes de irnos, ¿verdad?, de Semana Santa, tuvimos a nuestra eh, querida Antia, como le decimos, que ella es la magistrada de niñez, de la Corte de Apelación de Niñez en Santiago, que nos habló de la prevención del abuso infantil. Este mes también, un poco a principio, pues se conmemora este día del autismo, de concienciación sobre esta condición del autismo, que por razones de tiempo no pudimos tener esta actividad antes, pero bueno, todavía el mes estamos, ¿verdad? Le restan unos días y por eso lo hacemos el día de hoy. Pero ese día, del día 2 específicamente, que es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, desde Casa Abierta tuvimos una información, un post en las redes sociales. Y me permito leer algunas de las cosas que hablamos, que publicamos en esta ocasión. El día 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La propuesta de esta emblemática fecha es sensibilizar y concienciar sobre la neurodiversidad que representa el autismo en el mundo. Se busca construir o contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, promoviendo su inclusión como personas ciudadanas en pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. Se hace énfasis en aspectos clave como la variabilidad que existe dentro del espectro y el reconocimiento social, la importancia del respeto y la necesidad de continuar trabajando mitos, estigmas que todavía hoy existen en torno a este tema. En este año 2025, el lema del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo es Somos infinitos. Todas las personas, las organizaciones educativas, comunitarias o sociales pueden colaborar aportando a la visibilidad del tema, promoviendo respeto a la diversidad. Casa Abierta, entonces también puede aportar. Cada una de las personas que se han dado cita a esta actividad podemos aportar para esta causa de que una persona dentro del espectro autista pues goce de todos sus derechos, tenga inclusión y que pueda desarrollarse adecuadamente con esa diferencia. Para este tema, entonces, invitamos en coordinación, porque esta actividad se está haciendo también en sinergia con RESIL, a una profesional de esa institución RESIL que está en San Francisco de Macorís. Estamos otra vez hoy en el Cibao, específicamente
en San Francisco de Macorís, con esta institución a la cual agradecemos, pues hacer esta actividad juntos para poder aportar a lo que es la concientización o la concienciación sobre el autismo. Hoy está con nosotros Marlene Fabián, del Centro RESIL de San Francisco, como he dicho. Es licenciada en Educación, egresada de la Universidad Católica Nordestana. Tiene una especialidad en la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciada en Psicología, tanto en la mención clínica como en la mención escolar. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estas carreras. También tiene un máster en neuropsicología aplicada a la educación. Esto es de la Escuela de la Organización Industrial de Madrid, España. Es especialista también en trastorno del aprendizaje y el neurodesarrollo en el ámbito educativo. También es maestrante de Psicología Clínica Infanto-Juvenil del ISET, también de España. Tiene más de 13 años de experiencia en el área educativa, trabajando con niños, niñas, adolescentes. Trabaja como psicóloga escolar para el Ministerio de Educación de la República Dominicana y además como psicoterapeuta en el Instituto Regional Psicoeducativo RESIL, la institución con la que hacemos esta actividad. Y también presta sus servicios profesionales en el Instituto de Formación y Servicios de Psicología INTI y en San Francisco, pero también se mueve hacia Cotuí, del Cibao, al Centro Psicoar. Así que una experiencia vasta allá en la zona, no solo en San Francisco. Es docente de la Universidad del Caribe de Santo Domingo. A pesar de ser una persona joven, de corta edad, tiene una formación muy vasta y experiencia en este tema que vamos a trabajar. Así que sin más, vamos a dejar a la licenciada Marlene Fabián, que ha tenido, ¿verdad?, la distinción de podernos acompañar como facilitadora de esta actividad. Adelante, Marlene. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotros como Instituto Regional Psicoeducativo RESIL es un placer poder estar con ustedes y hacer esta conexión con Casa Abierta, que sabemos que tiene un gran interés en poder seguir trabajando la salud mental, que debe ser una prioridad y que con el esfuerzo de instituciones como ustedes, pues vamos a poder lograr que se priorice y que se visualice que necesitamos que se pueda trabajar la salud mental en nuestro país y que sea una prioridad de Estado. Hoy me corresponde hablar con ustedes sobre autismo, una de las áreas en la que me desarrollo, uno de los trastornos en el que puedo aportar a través de mi profesión y que además afecta muchísimo, no solo en el término de la persona que tiene una condición, porque esto es una condición, sino también en la familia, a los maestros, a las escuelas, a la misma sociedad, que tal vez le falten estrategias para poder manejar a los niños o a las personas que presenten esta situación o esta condición, y a las personas que tienen la condición que necesita ser visualizados. Estamos aquí, nosotros no somos los que tenemos que adaptarnos a la sociedad, es la sociedad que debe adaptarse a nosotros, y por eso hemos querido trabajar este tema justamente en abril, como ya decía Teresa, que es el mes de la concienciación sobre el autismo. Entonces, déjenme proyectarles. A ver un momentito para iniciar. Vamos a ver evaluación, vamos a ver diagnóstico y vamos a ver tratamiento de
de esta condición y también algunos elementos para los maestros que también nos ven y están pendientes porque también puede ser útil a la hora de intervenir en la parte educativa. Entonces, aquí hay un poquito de mí, que ya habían hablado un poquito sobre eso. Miren, tenemos que decir que según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Así es. Entonces, esto significa que es algo más común de lo que pensamos y entonces existe mucha estigmatización, discriminación y violación incluso de sus derechos humanos, especialmente cuando se trata de recibir una buena educación, ya que esto afecta la calidad del aprendizaje y pone en riesgo su independencia. Pero, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Miren, una de las preguntas que más me hacen como profesional que trabajo con esta población es ¿por qué hay tantos autistas? Y entonces, una de las respuestas que puedo darle, según mi experiencia, es el siguiente. Lo primero es que a partir del 2014-2015, cuando se hizo la actualización del DSM-5, el DSM es el libro de lo que yo le digo la Biblia del psicólogo y del psiquiatra, que trata el manual diagnóstico de los trastornos de la salud mental, se hizo una modificación. Así que estos trastornos que ustedes ven en su pantalla en la izquierda, trastornos generalizados del desarrollo, pasaron a ser trastorno del espectro autista. Espectro significa que es un conjunto de trastornos. Así que lo que antes se llamaba trastorno autista o el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil o el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ahora todos ellos pertenecen al trastorno del espectro autista. Antes se diagnosticaban de manera individual y ahora todos pertenecen al mismo grupo. El diagnóstico de TEA, como lo conocemos. Marlene, disculpa. Ajá. No se están pasando le está pasando la diapositiva, no No sé. se están basando, déjenme ver. O sea, ponerla también en modo presentación y no la estamos visualizando. Un momentito, déjenme ver. Vamos a volver a compartir. Me avisa si se está viendo. Sí, ahí se ve. Déjenme ponerlo en presentación. A ver, ¿ahí se ve grande? En el DCM, sí. Ah, ok, ahora sí. Entonces, eso era lo que le estaba hablando hace un momento. Puede poner en modo presentación si gusta para que lo podamos mirar mejor. Sí, ahí lo pusimos de presentación. No sé si les aparece, si se le actualizó. No nos aparece, pero se lee. Ok, déjame ver. Vamos a volver a intentar. Porque aquí lo veo en la pantalla completa. ¿Y ahí se ve? Sigue igual. No se ve la pantalla completa, se ve. Son los temas en vivo y así es la tecnología, porque hace poco Sí. vamos. Y estaba bien. Sí, Estaba bien, sí. déjenme ver cómo lo coloco. Entonces, como se pone Se, así, pues, se sigue no visualizando de todas cambia. maneras. No, no Entonces, cambia. pero no cambia entonces el slide. Deme un momentito, déjame cerrar aquí por si acaso esto está haciendo interferencia. Para las personas que están viendo en vivo, estamos hablando del trastorno del espectro autista, estamos buscando la forma de poder proyectarles. Vamos a ver ahora, si me permite. Voy a hacer algo, voy a apagar mi cámara por si acaso, porque comenzó a llover y que a veces como que falla un poquito la... Baja la señal. Ajá, baja un poquito la señal. Me avisa ahí. Voy a volver a intentar. Ok. Inténtalo de ponerlo en modo presentación. Dígame, ¿se ve? Se ve, pero igual que antes, no en modo Y presentación. no está pasando. No, no está cambiando. ¿No? Ok. Si gusta, puede mandármela por correo. Estamos en vivo.
Entonces, bueno, porque podamos Sí, ir visualizando ir visualizando. la imagen. Pero si al final no se puede, también lo puedes hacer así. Bueno, de todas maneras vamos a ir diciendo lo que hemos ido hablando por el momento. Estamos hablando de que uno de cada 160 niños padecen de este trastorno y que además afecta y tal vez hemos visto que ha habido un aumento debido a que, como ustedes saben, o estaba explicando, que esa imagen se vio pero no pudimos completarla. Eh, Hay 5 trastornos que antes iban de manera individual y ahora son parte del espectro, que el espectro significa que es un conjunto de trastornos que entran dentro del mismo. Entonces, déjeme ver si se lo puedo enviar. Voy a hacer el último intento por si acaso. Vamos a intentarlo por última vez, a ver si me permite. Antes de... Me avisa si se puede poner en modo presentación. No, no se puede ver en modo Bueno, presentación. definitivamente no me deja, así que vamos Si a... tú quieres, déjala sin de que no sea en modo presentación y la va poniendo una a una. Ok, ¿cuál se está viendo? Ah, no, ahí lo Estamos dejé. hablando lo del DCM5. Ok, Esa vamos a es hacerlo. la Está bien. sigla. Ok, vamos a hacerlo luego. Entonces les decía, esto era lo que estábamos hablando. Ahí me avisa si se ve. Sí, se ve ahí. Ok, entonces les decía que antes de 2014 teníamos que estos trastornos estaban independientes y por lo tanto eh, eran como autónomos, o sea, que se diagnosticaban solo trastorno autista, trastornos de Asperger, trastornos de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora, a partir de 2015, bueno, después de esa modificación que se hizo, entonces todos ellos entran dentro del trastorno del espectro autista. Esto es una de las, podría ser de las causas por la que nosotros podemos ver que ha aumentado el tema del trastorno del espectro autista, porque todos estos están dentro del espectro. Esa es una de las tantas. Otra de las causas podría ser que también tenemos más profesionales que pueden diagnosticarlo. Durante muchos años pasó desapercibido. Y otro tanto es que a medida que ha cambiado y ha modificado, se ha modificado lo que tiene que ver con nuestro ambiente, alimentación, también ahí hay un tema que está en investigación. La alimentación con el tema del autismo es otro aspecto que podría ser dentro de esas causas. Entonces, el diagnóstico de TEA incluye el autismo, pero incluye esos trastornos. Antes todas esas afectaciones solían diagnosticarse por separado y las capacidades para aprender, pensar y resolver problemas de las personas con TEA puede variar. Entonces algunos son muy capaces e independientes, mientras que otros necesitan constante atención y apoyo en su vida diaria. Hay unos elementos importantes que tenemos que saber según el DCM, que es dentro del autismo es un trastorno neurológico, neuropsicológico, donde existen diferencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, en diversos contextos, manifestando, por ejemplo, deficiencia en la reciprocidad socioemocional. También tienen deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Presentan deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Un patrón de comportamiento restrictivo y repetitivo que se manifiesta de dos formas. Uno es con movimientos y otro puede ser con insistencia de monotonía. Otro elemento importante son sus intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto al interés. Y también podrían presentar hiper o hipoactividad a los estímulos sensoriales. Eso es lo que nos indica el DSM-5 cuando hablamos de a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de el trastorno del espectro autista. Me imagino que ahí dejó de pasarse, ¿verdad?
Entonces, sí, entonces voy a seguir con la siguiente Debemos imagen. de pasar. Okay. Entonces, ¿qué es el autismo? Es el trastorno del espectro autista, un trastorno que afecta a 3 áreas principales: el lenguaje y la comunicación, las habilidades sociales y las conductas y los intereses. Eso es la afectación que nos presenta este trastorno. Y tiene unas características principales. Tiene dificultades en esa reciprocidad de socioemocional, o sea, en poder entender y poder luego transmitir emociones o cariño de la misma manera. No es que no sientan emociones, no es que no sientan sentimientos, es la manera en cómo expresan esas emociones y esos sentimientos. Tienen deficiencias en las conductas comunicativas y ojo con esto, porque vamos a ver dos vertientes. Niños que tienen una capacidad o un nivel de comunicativo avanzado y decimos, wow, pero es que sabe mucho porque tiene un nivel comunicativo muy alto, y otros que presentan deficiencias tales como que tienen poco lenguaje, poco lenguaje o nulo, o sea, no verbales. Entonces pueden darse las dos cosas y tanto una como otra también no son parte de lo que se espera para los niños o para la edad de los niños. Presenta también esa dificultad en la interacción social y esto va a depender de cada caso. O sea, hay niños que podrían jugar con otros, pero juegan de una manera muy particular. Hay otros que se aíslan totalmente y prefieren estar solos, van a tener intereses muy marcados. Si, por ejemplo, le gustan los dinosaurios, todos los temas de conversación va a ser sobre dinosaurios. Va a hablar sobre dinosaurios y cualquier otro tema que pueda llegar a... se puede hablar, al final terminar hablando de dinosaurios. Un dato importante y una característica también importante es el retraso en el desarrollo. Más adelante vamos a ver que podían presentar hasta 6 meses de retraso en habilidades como psicomotoras, de coordinación. Los movimientos estereotipados son muy característicos, se dan en muchos de los casos, pero no en todos. Y los intereses restringidos y repetitivos y esa afectación a nivel sensorial. Antes se pensaba que solo le podía molestar la parte auditiva, ahora sabemos que puede ser el gusto, que puede ser el tacto, que alguna de los sentidos puede haberse afectado. Entonces, ¿vamos bien aquí? ¿Van entendiendo? Bien, voy a dejar de compartir para compartir a la siguiente, porque ahora vamos a entrar a lo que son los niveles o lo que antes llamábamos grado, porque muchas personas piensan, lo que pasa es que si está en un grado o un nivel 3 de necesidad, ya no hay forma, ya no vamos a tener, este niño ya no tiene ninguna forma de intervención. Miren, los niveles en el trastorno del espectro autista se refieren al nivel de necesidad de apoyo que tiene ese niño. Entonces, en un nivel 1 van a requerir apoyo, pero es un apoyo menos sustancial. Y aquí van a entrar lo que están, por ejemplo, en lo que tenían o lo que antes se decía del trastorno de Asperger, los que están en Asperger, porque ameritan un apoyo más sutil. Y muchas personas dentro de este trastorno pasan incluso desapercibido en ese nivel 1. Tienen dificultad para iniciar interacciones sociales, problemas de organización y planificación y podrían presentar poca independencia. En un nivel 2, su nivel de apoyo aumenta. Aquí requiere un apoyo sustancial. Las interacciones sociales se ven limitadas a narrar intereses especiales y los comportamientos restringidos y repetitivos se ven con mayor frecuencia. Pero en el nivel 3, entonces aquí el apoyo es muy sustancial, porque aquí vamos a tener déficits severos en habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, y gran dificultad para cambiar el enfoque de las acciones. Entonces, ¿dónde radica la situación con el espectro autista? Con los trastornos que pueda tener comorbilidad. Aquí es, por ejemplo, una persona que esté dentro del trastorno del espectro autista, pero además presente discapacidad intelectual en un nivel grave, pues obviamente va a estar en un nivel de necesidad 3 y muy probablemente va a necesitar apoyo más sustancial, pero no debido al espectro autista, sino a ese otro trastorno con el que hace la comorbilidad.
Asimismo pasa cuando vemos una persona con el trastorno del espectro autista, pero que tiene comorbilidad con TDAH, con trastorno del espectro, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En este caso va a necesitar más ayuda. Ven, hay muchos elementos que tomamos en cuenta a la hora de nosotros hacer la intervención y el diagnóstico, porque el trastorno del espectro autista se debe, lo ideal sería que se pudiera diagnosticar de 2 a 3 años. Ya ahí comenzamos a ver cambios muy sustanciales. Y es muy probable que un bebé de 2, un niño de 2 a 3 años necesite mucho apoyo por la edad en que se encuentra y por el retraso que pueda presentar en ese momento. Es probable que en la primera evaluación nos caiga en un nivel 3 de necesidad. Sin embargo, con la ayuda de sus terapias y de sus seguimientos, cuando vaya pasando el tiempo y vaya pudiendo tal vez manejar mejor esos retrasos, pues podría bajar a un nivel 2, inclusive en un nivel 1. O sea, que no se me asusten cuando a veces le dan ese diagnóstico y le dicen está en un nivel 3, pero esta es necesidad. Si va a pasar lo que le decía hace un momento, que si tiene comorbilidad con otro trastorno, pues obviamente ese trastorno me está impidiendo que se baje el nivel. Pero siempre con terapia podemos ver mejores resultados y la intervención temprana es muy importante para este trastorno. O sea, que si usted comienza a ver algunas tal vez señales de alarma de que el niño al año y 2 meses, año 3 meses, año 4 meses comenzó a decir palabras muy bien, pero dejó de decir palabras y está viendo algún retraso en la parte psicomotora del niño, está teniendo dificultades en esa interacción social o usted está viendo que le camina de puntitas, está haciendo mucho aleteo con las manos, pues son algunas señales de alarma. No significa que todo eso sea autismo, pero sí son señales de alarma para ir a revisar y poder tener ese diagnóstico. Y entonces, ¿quiénes podrían hacer este diagnóstico? Es importante saber cuáles personas son las que están capacitadas para hacer este tipo de diagnóstico. Eso se hace de manera integral. Utilizamos un conjunto de profesionales para hacer este diagnóstico. Y aquí va a estar el pediatra, que a veces es el primero que observa que el niño no o la niña no está avanzando en su desarrollo. Lo va a enviar a neurología y el neurólogo pediátrico también ve algunos de estos signos. Entonces también va a intervenir el psicólogo especialista en neurodesarrollo, puede ser neuropsicólogo, puede ser un psicólogo infanto-juvenil, un psicólogo escolar que también esté con especialidad en estos trastornos, un psicólogo experto también en autismo, pero que sea especializado en esa área, en el área de el desarrollo. Entonces, dependiendo de lo que encontremos, aquí también puede estar el logopeda, el audiólogo, el oftalmólogo, porque a veces el padre va a la consulta y dice, es que él no me escucha, él no me está escuchando. O vemos, o para mí él no está viendo bien porque no tiene una mirada modulada. Entonces podría darse en conjunto con todos estos profesionales esa evaluación integral, entonces podemos tener un diagnóstico que sea eficaz. Existen algunas escalas que nosotros utilizamos para ese diagnóstico. Voy a presentarle algunas de las que podemos utilizar. Hay muchas. Esto va a depender del profesional. Saber que al final, después de esa evaluación, quien da el informe final o ese diagnóstico final va a ser ese psicólogo, luego de haber visto toda la parte biológica para ver si hay alguna comorbilidad con otro tipo de trastorno. Entonces, alguna de esas escalas que utilizamos, dependiendo de la edad, está la escala de observación para el diagnóstico de autismo A2, que va en A2-2, la entrevista para el diagnóstico del autismo, ADI revisado, está el sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS, el cociente de espectro autista AQ, el cuestionario de autismo en la infancia modificado MCHAT, el Childhood Autism Rating Scale, que es la escala de apreciación conductual destinada al autismo, al diagnóstico y la planificación del tratamiento de personas autistas, que se llama CARS, y hay otros más. Esta evaluación se hace de manera integral y, por ejemplo,
no solo vamos a aplicar pruebas para autismo, sino que también aplicamos pruebas para desarrollo para ver cuáles son esas deficiencias que nos presentan. Dependiendo de la edad y de lo que también observe ese profesional, podría aplicar pruebas para poder descartar que existan otros trastornos psicológicos que también esté afectando a este paciente. A veces me preguntan, y por eso quise poner esta imagen que le voy a poner a continuación, ¿cómo se ve una persona autista? Bueno, es que esto varía muchísimo, porque va a depender, como está dentro del espectro, y como yo le decía al principio, puede tener muchísimas variedades dependiendo de las características propias de la persona que padece. Pero lo que vemos como a veces muy común es que, por ejemplo, se podrían tapar los oídos o le molestan los ruidos fuertes, ruidos cotidianos, su dificultad en la modulación de visual, o sea, no miran a los ojos y evitan ese contacto ocular. Algunos no hablan o hablan de una forma como si fuera robótica, tienden a tener aleteo o algunas características con las manos, con el uso de las manos, eh, y también algunos movimientos estereotipados, por ejemplo, le gusta caminar en el alrededor, como de forma circular, pueden mover sus manos de arriba hacia abajo o llevársela mucho a la boca, pero como muy constante. Parecen sordos porque no responden a su nombre, le gusta jugar en solitario y juegan diferente a otros niños. Podría ser que se detengan a ver algunas características muy particulares de los juguetes. Ojo con esto no le pasa a todos, ¿eh? Que quiero aclarar eso y quiero que ustedes lo manejen claro, porque vuelvo y digo, hay algunas características que son muy particulares de cada quien, pero esto podríamos ver. Eh, Hay algo muy importante que debemos recordar, es que las diversas investigaciones nos demuestran que los autistas pueden tener problemas en sus habilidades motoras finas y gruesas. Las primeras se refieren, por ejemplo, a su capacidad de movimientos usando las muñecas y las manos, y la segunda se refiere a cómo utilizan los músculos grandes, por ejemplo, los brazos, las piernas y el torso. Así que es importante porque eso podría afectarnos la parte de la educación. O sea, estos niños van a tener más dificultad en poder agarrar el lápiz o hacer algunas actividades que ameriten la utilización de sus manitas, incluso podrían verse un poco más torpe, más en lo que tiene que ver con su coordinación en el cuerpo. Entonces, estos estudios indican también que podría presentarse hasta 6 meses de retraso en la motricidad gruesa en comparación con niños de su edad, compañeritos de su curso. Y eso es un dato importante en el área educativa para observar como maestros, porque ese niño podría estar presentando algunas características de las que ya mencionamos y también ver dificultades en lo que tiene que ver con ese desarrollo psicomotor. Aunque se pueden superar, y es algo importante que sepan, son unos desafíos un poquito importantes, se podrían superar siempre y cuando tenga la intervención temprana y adecuada. Y estas habilidades son básicas, por ejemplo, para ellos escribir, para dibujar, para pintar, para patear una pelota, para correr, para esa parte también de la interacción social con sus amiguitos, que es vital. Es importante que podamos mantener una observación. Tal vez ustedes se preguntarán entonces qué hago con este alumno que me está presentando estas dificultades o qué hago como padre, porque tenemos una diversidad de personas que están viendo este encuentro de hoy. Entonces, yo creo que es importante que, miren, recordemos que un alumno que presente el trastorno del espectro autista está dentro de ese trastorno. Para ese alumno es un gran desafío, y para la escuela como tal es un gran desafío poder ayudar a este niño. Entonces, yo creo que debemos recordar que ellos trabajan bajo rutina. Importantísimo que ustedes sepan, establecer una rutina en casa o establecer una rutina en la escuela donde ellos conozcan de antemano qué va a ocurrir y que se le diga que si son no verbales podríamos utilizar pictogramas o imágenes donde le vayamos indicando
qué va primero, luego qué vamos a hacer, porque ellos son muy de rutina y las personas que están dentro del espectro autista prosperan con la estructura, por lo que tener una rutina es importantísimo porque es predecible y establece también que baje su ansiedad. Crea un horario visual, es una manera muy eficaz de poder ayudarlos tanto en casa como en la escuela, o sea, que ellos puedan ver qué se supone que deben hacer durante el proceso que estén en ese lugar o en esas actividades. Y esto también le va a proporcionar seguridad y le va a ayudar a ejercitar su memoria. Así que una rutina, establecer una rutina es importantísimo para las personas que están dentro del espectro autista. Tomar en cuenta su sensibilidad sensorial. Y ya les decía, no todos van a tener la misma afectación, pero es importante que las personas que están dentro del espectro puedan reaccionar de manera positiva a los estímulos. Por eso es que debemos conocer cuáles son esas afectaciones que tiene, porque, por ejemplo, podría darse el caso de que estemos estimulando a un niño y su afectación sea del tacto, una afectación sensorial del tacto, y le moleste, y entonces estemos causando una estimulación negativa. Entonces, es importante tratar en el aula de una forma amigable, de poder exponerlo a algunas texturas, y estoy hablando en el caso de la parte del tacto, pero asimismo la parte auditiva. Es necesario observar y aprender cuáles son las sensibilidades individuales del alumno, ya que cada persona con TEA es diferente. Por ejemplo, si cierto sonido le angustia, ya sabemos que tenemos que evitárselo. Es importante que como maestros sepan eso, pero también como padres, para las personas que nos están viendo y los que son terapeutas de niños o que trabajan con esta población también puedan reconocer y les pueda servir también para sus terapias. Una de las afectaciones que también vemos en ellos es que son muy reacios al cambio, a la adaptabilidad. Entonces, administrar los cambios es importante. Aunque a veces las alteraciones son inevitables, prever y preparar al niño para los cambios puede aliviar la situación. Por ejemplo, si van a tener una actividad en el patio, llevarlo con días de anticipación o mostrarle, enseñarle fotos, enseñarle qué se va a hacer, familiarizarlo antes de ir a ese espacio donde se va a cambiar su rutina. Este tipo de actividades ayudaría muchísimo, ya que le da la oportunidad de mentalizarse, adaptarse y abrumarse. Si es que va a ir a un lugar nuevo, si van de paseo a algún lugar, les ayudaría muchísimo que antes de llevarlo a ese lugar se pueda hablar con anticipación, anticiparle para dónde van, familiarizarlo, enseñarle fotos, para que pueda ir conociendo que va a haber un cambio. Otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta con las personas que están dentro del espectro autista es que hay que ser claros, porque algunas personas dentro del espectro tienen dificultades para comunicarse e interpretar lo que otros dicen. Es importante ser simples y directos. Se debe tener mucho cuidado con la manera en que se expresa y evitar metáforas, por ejemplo, preguntas retóricas u oraciones complicadas, porque sabemos que es muy probable que no puedan entender, así como de manera, ellos van a entender de manera literal lo que uno le dice, entonces puede darse el caso que no puedan entender. Otro dato importante que todos debemos hacer a la hora de trabajar con niños dentro del espectro es que debemos incluir a los padres. Los que mejor saben qué tipo de estímulos sensoriales, qué actitudes y qué gusto tiene ese paciente, va a ser el padre o la madre o el tutor que está dentro de ese proceso. Entonces, ese trabajo se debe hacer en conjunto y nos ayudaría muchísimo también para saber cómo aconsejar, cuáles estrategias enviar a los maestros, cómo funcionan las cosas en casa, por ejemplo. Entonces eso ayudaría a que el maestro pueda dar también algunos consejos de cómo le está, y cómo va el paciente en la escuela y así sabemos qué evitar y qué hacer. Esto ayudará a que las familias se sientan más integradas y tranquilas con la educación de su hijo y también la capacidad del educador y de la escuela, porque trabajaríamos en conjunto. Trabajamos con los padres, conocemos la realidad de la casa, damos consejos que también puedan servir a la casa y trabajamos con los maestros para poder apoyar ese proceso educativo en las escuelas. Sabemos también, y es importante que recordemos que las personas que están dentro del espectro, voy a volver a poner esta diapositiva,
voy a poner esta diapositiva, son personas que están dentro de las necesidades educativas específicas. O sea, que estos niños, aunque estén, por ejemplo, en un nivel 1 y presenten características de lo que antes se llamaba Asperger y pueda tener muchísimo conocimiento y tenga también habilidades comunicativas avanzadas, conozca cosas que para su edad no debería saber, está dentro de las necesidades educativas específicas. Entonces, el maestro como el centro no deben olvidar que todos estos niños forman parte de ese grupo de necesidades educativas especiales, que independientemente de su potencial y de su inteligencia individual, siempre va a presentar en mayor o en menor grado problemas en algunas áreas. Estos problemas derivan en unas necesidades educativas específicas que tengan como objetivo principalmente paliar, potenciar, mejorar en la medida de lo posible las alteraciones en el plano cognitivo, intelectual y social de estos alumnos. Para conseguir lo que debe hacer el maestro, debe tomar en cuenta 3 herramientas básicas. La adaptación curricular que debe hacer de los contenidos de ese currículo para esta clase de niños o de las necesidades específicas que tenga este niño. Hay que tomar en cuenta los criterios y metodologías especiales y actividades específicas. O sea, que este niño no podemos evaluarlo como evaluaríamos a otros niños que no están dentro del espectro. Hay que tomar en cuenta eso, esas adaptaciones curriculares, esas metodologías especiales que debemos utilizar con este chico. El trabajo individualizado es muy importante para estos chicos y esas actividades que sean específicas para ellos. ¿Cuáles serían las terapias que podríamos utilizar con las personas que están dentro del espectro autista? Van a variar dependiendo de la necesidad y de las características que presente cada uno, pero dentro de estas están las terapias neuropsicológicas. Si son menores de 6 años, tendremos estimulación temprana, mayores de 6 años estaremos con estimulación cognitiva, la terapia conductual, terapia ocupacional, dentro de las formas de terapia conductual tenemos el ABA, por ejemplo. A veces se necesita también terapia farmacológica cuando tienen comorbilidad con algún otro trastorno o alguna otra condición biológica, terapia del habla y del lenguaje, fisiatría, terapia del aprendizaje. Sería un tratamiento integral que va a depender muchísimo de las características individuales que tengan nuestros chicos que estén dentro del espectro. Y no me quiero ir sin antes dejarle una frase muy, muy importante para mí como terapeuta de chicos con trastornos dentro del neurodesarrollo. Y esta frase creo que no podemos olvidarla dentro y fuera. Yo creo que es algo importante que debemos recordar cuando trabajamos con niños. Y es que en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Esto significa que lo que un chico me presenta hoy probablemente no me lo vaya a presentar mañana. Incluso dentro del espectro autista vamos a ver avances. Para lo que podría ser tal vez no tan significativo para la población general, para nosotros es muy significativo. Entonces, esos trastornos, cuando usted le den un diagnóstico, sea cual sea de su niño, sepa que con la ayuda idónea, con el soporte idóneo de profesionales, su niño va a poder avanzar. Claro que va a avanzar dentro de esa condición que presenta su chico. Así que sepan eso y que por ejemplo, en RESIL tenemos un equipo de profesionales aquí en San Francisco para la región del Cibao que estamos trabajando en conjunto para ofrecer a las familias de esta región y del país un soporte para los chicos que presentan esta condición y otras más. Ahora sí, si tienen alguna pregunta o duda, estamos aquí. Muchísimas gracias, Marlene. Bien claro todo lo que nos ha planteado. Te felicito cómo manejaste el tema de que no funcionaba la tecnología. Igual pudiste expresar con claridad todos estos puntos que ya había dicho de que iba a presentar en esta actividad. Súper claro y con un abordaje pensando en un público diverso, familias, escuela y también los profesionales de la salud mental. Así que nos ha quedado muy claro todo eso que ha planteado en este momento, lo que estuvimos desde el principio, hablando de del espectro autista y esos niveles
que tiene el espectro autista, la diferencia, las características, cómo hacer el diagnóstico, o sea, cómo observar para la familia. O sea, que ha sido muy edificante, cómo la familia puede observar la escuela y luego como profesional de la salud, el especializado en esa área, como especificaste, entonces cuáles pruebas puede utilizar para hacer ya un diagnóstico profesional. Igualmente el abordaje, herramientas para la familia, para la escuela y también para los profesionales ya de esta área. Así que muchísimas gracias. Creo que cumple completamente con el objetivo de concienciar sobre lo que es el tema del autismo. Así, ahora pasamos a hacer algunas preguntas, comentarios. La pueden hacer a través del chat y lo pueden hacer levantando la mano, como es el caso de Rosa Blanco, que es de una escuela, es maestra o coordinadora en una escuela. Así que Rosa, adelante. Buenas noches, psicóloga de una escuela de aquí de Santiago. Sí. Qué tristeza porque no pude entrar al principio, me perdí 13 minutos, pero todo lo que habló Marlene le entendí. Me motivó tanto ese tema porque estamos viviendo en los centros educativos lo que es educación inclusiva, señores. Y me gusta leer. El autismo ahora, con el último estadística que ella es experta y sabrá, salió muy alto en nuestro país. Pero dentro de las aulas están muchos autistas donde la madre se niega. Lo primero es la negación de ella. Para comenzar a investigar, yo digo ya con un joven de 12 años, donde pasó por un pediatra, cuando ella estaba hablando del equipo tan fuerte que deben estar unidos para dar un diagnóstico de lo que es un espectro autista, es increíble. Yo estoy aquí con la boca abierta. Excelente exponencia de esa joven. Y no es ahí. Yo siento como que tienen que ir a los centros educativos. Yo que soy psicóloga escolar, me doy cuenta que falta conocimientos para tratar cuando ese joven tiene una crisis vivida por mí. Suerte que yo había leído y el joven tuvo una crisis en mi unidad donde comenzó a desbaratar todo, todo lo tumbó. Yo simplemente lo observaba porque no se le podía gritar, no había que observarlo tranquilo, no recordarle lo que está haciendo, porque yo leí, pero no es que estoy capacitada. Y escuchando a Marlene hoy, me doy cuenta de la necesidad que debe tener cada centro educativo de capacitaciones sobre lo que es la educación inclusiva, que tenemos esos tipos de esos niños ahí y no sabemos tratarlo como docente. En verdad que me gustó el tema. Llegué un poco tarde, pero fue excelente. Estoy emocionada porque con lo que ella habló, yo tengo ya una buena base para seguir trabajando con lo que es autismo. Si quiere hacer un Gracias. comentario, Marlene. Excelente, gracias Rosa, porque tu importante intervención. Sí, Me decirle a gustaría que Marlene pueda abordar eso, qué hacemos a raíz de este comentario cuando un niño con autismo hace ese tipo de crisis. ¿Qué podemos hacer como familia o como escuela? Mira, Rosa, gracias por hacer el comentario. Yo también trabajo para el Ministerio de Educación en un centro educativo, o sea que también sé lo que es este proceso que pasamos, porque ciertamente estamos integrando, más no incluyendo en los centros educativos. O sea, tenemos a todo el mundo dentro de los centros, pero sin capacitaciones y nos falta eso, porque al final llega a la unidad de orientación en psicología, me imagino llaman a Rosa, que es la que debe ser la experta, pero Rosa trabaja en los centros educativos un primer nivel de atención, que es lo que nosotros hacemos en los centros educativos. O sea, se supone que en el centro educativo no deberíamos ser especializados, vamos a trabajar lo que sea prevención más que otra cosa. Es importante que podamos buscar la forma de sensibilizar a la familia. Yo lo que hago es que hago un enfoque
en el bienestar del niño, porque tengo también esos casos en mis centros donde he trabajado y me ocurre también. Entonces, sensibilizo a los padres, los llamo, pero los llamo de una forma de que necesitamos ayudar, a ayudarlo a ellos, porque esa crisis que te hace en la escuela también la hace en la casa. Entonces, bueno, que podamos sensibilizar a la familia y decirle, miren, el niño tiene una situación, no decirle que es autismo, porque no podemos diagnosticar sin evaluación. Aunque yo sepa qué es eso y yo soy experta en eso, en mi centro educativo, yo soy una psicóloga de un primer nivel. No debo decirle qué es eso. Sí le digo que tengo unas características que me parecen que se podrían investigar, que podríamos ayudarlo y sensibilizar en esa manera para poder ver si logramos que esos padres puedan llevar a ese niño a evaluación, porque en este caso la intervención debe ser de un segundo nivel de atención, o sea, debe ser de un especialista en neurodesarrollo que pueda hacer esa intervención. Si hace el proceso de la crisis, hay que tratar primero usted, como estuvo muy bien, como Rosa lo dijo, mantenerte en calma tú, porque debes tratar de manejar la situación, la crisis, de bajar la intensidad de la crisis. Conocer qué cosas a este chico le molestan. Si le molesta la parte táctil, no lo toques. Si le molesta el ruido, baja esos niveles de ruido, porque, ay, está haciendo esto, entonces como que podemos entrar en una algarabía que puede ocasionar que la crisis aumente. Y luego que él poco a poco vaya regulándose, ellos van a tener su forma de regularse. Algunos hacen algunos movimientos y entonces permitirle que haga su movimiento y decirle, yo estoy aquí para ti, cálmate, tú no estás solo, haciéndole énfasis de que poco a poco, de que él no está solo, de que está pasando esta situación. A veces le menciono, tú estás sintiendo tal cosa y le menciono la emoción que estás sintiendo. Eso que tú sientes se llama tal cosa. Esa emoción hace que tú sientas tal cosa, pero tú estás bien, yo estoy contigo. Entonces, cuando ese nivel baja, hay que hablar con los padres. A veces no es tan fácil, porque es más fácil decirlo que hacerlo, porque la realidad yo sé que Rosa está viviendo en el centro, tal vez, el padre tal vez no tenga esa conciencia, pero hay que hacer un trabajo y no hacerlo sola, Rosa, porque esto es un trabajo también de equipo en el centro, que involucra coordinadores, maestros, el director, el equipo de la unidad de orientación y psicología, para que hagan ese proceso de intervención y de sensibilización para esos padres, siempre buscando que es el bienestar que queremos de estos muchachos para que puedan salir adelante. Sí es. Quiero decirle algo a Marley, escúchame. Marley, tenemos 10 meses, casi ya el año escolar. Por eso que te digo ya, porque ya se ha hecho el diagnóstico, ya yo lo puedo decir. Y fue un proceso largo, lo que tú estás explicando, concientizar a la familia, principalmente a la madre, porque lo mismo que él hacía en la casa es lo mismo que hacía en la escuela, crisis. Y a él lo que más le molestaba era que le tocara. Yo lo sabía diferenciar, pues desde que llegó, si le tocaba a alguien, se ponía agresivo. Ya yo sabía, en recreo principalmente, buscaba un espacio, es decir, yo lo observaba, yo hacía recreo con él y le buscaba un espacio donde se podía observar y que nadie le tocara porque se transformaba. Y es lo que te digo, ya vamos para 10 meses y gracias a Dios la familia ya está encaminada a ese proceso. Gracias a Dios. Gracias, Rosa. En el chat tenemos una persona, Ani, que nos dice del material que quiere para que se le puede llegar o la grabación. Entonces le decimos que esta grabación se sube al canal de YouTube de Casa Abierta RD. Puede entrar Casa Abierta RD. El lunes ya estaría en nuestro canal y pueden volver a ver todas las informaciones que se ha compartido en el día de hoy. Igualmente pueden ver otros temas que hemos trabajado. Son muchos, pueden buscarlo por temas ahí según su interés. Pueden compartirlo, pueden volverlo a revisar, que es lo que hacemos recientemente, y eso pasa con frecuencia, pero recientemente en un centro penitenciario, la actividad anterior fue compartida, que fue sobre la prevención del abuso, en un centro penitenciario de varones. Así que este trabajo que estás haciendo, Marlene,
pues puede llegar a muchas personas, no solo los que estamos aquí, sino los que van a visitar ese canal de YouTube y van a nutrirse con todo esto que nos ha compartido. Antes de pasar a María, vamos a ver otra pregunta del chat. Dice que un niño de 2 años presenta algunos signos. ¿Qué podemos hacer? Supongo que algunos signos del espectro autista. ¿Qué podemos hacer? Llevar a evaluación. Ante cualquier alarma, signo de alarma, lleve a evaluar. ¿Por qué? Porque está en la edad adecuada para que se pueda hacer esa intervención temprana. Así que buscar un especialista, un psicólogo especialista en neurodesarrollo que pueda evaluar a su chico. Gracias. Entonces vamos a pasar a María Fiordalisa. Bueno, para evaluación, si es en la zona del Cibao, tenemos a Resil. Ya para Santo Domingo y otras áreas tenemos que buscar en el directorio cuáles profesionales pueden hacer esa evaluación. María Fiordalisa, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por todos esos conocimientos que he adquirido en el día de hoy. Yo entré nueva al sistema en un centro educativo en primaria y soy nueva, lo que tengo varios, pocos meses, pero allá hay un niño que entró a iniciar. Él hace muchas crisis, le molesta el ruido, no le gusta que lo toquen y porque el abuelo es el tutor, porque la madre trabaja en Santiago. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Entonces yo le dije al abuelo que quería ver si podía tratarlo a atención individual. Me dice que ese niño no necesita nada de eso porque el niño no es loco. Yo le dije a él que yo no le estaba diciendo que el niño era loco, simplemente que quería tratarlo para ver si podía calmar esas crisis que a él le da. Porque cuando él le da crisis, él voltea toda la mesa, toda la silla, es incontrolable. Y así mismo es en su casa. Entonces me pude comunicar con la mamá por otra vía porque el abuelo no quería darme el número de la hija. Ella fue al centro, me explicó que cuando el niño tenía 3 años se dio un golpe montando bicicleta y se dio como con un blog y duró varios días que no despertaba, incluso que hasta perdió el conocimiento y la respiración. Y que lo estaba tratando lo han tratado de que 3 neurólogas. La última lo está tratando en el Joven Santiago y le ponía unos medicamentos 3 veces al día, 3 dosis. Pero la mamá atentó a ella porque vio que el niño estaba mejorando, le quitó las dosis definitivamente y no ha vuelto a llevarlo. Ella me dijo que como el niño está sano, ella no lo ha vuelto a llevar al médico, pero ya tenía la cita mensual. Dejó de llevarlo, dejó de medicar. Entonces yo le dije a ella que quería saber si algún psicólogo lo había tratado o que me trajera el diagnóstico. Y me dice ya también que el niño no necesita terapia, que el niño no está loco. Y me dejó hablando sola en el centro educativo. Ya usted sabe. Ella lo que me dijo, usted lo que tiene que cuando le haga esa crisis, déjelo quieto, que yo lo dejo así, que haga lo que él quiera y después yo lo calmo. Eso fue la única respuesta que ella me dio. Fiordalisa, realmente son de las cosas que nos pasan. También yo trabajé durante 11 años en un centro educativo primario y sí van a ocurrir estos casos. Hay padres que por ignorancia, porque debemos recordar que el padre no maneja esos términos, ni yo creo que en sentido general no quisieran que le dijeran que tiene algún tipo de condición su niño. Entonces, es un poquito tedioso. El tema de los medicamentos, quitarse de manera abrupta, esto lo que ocasiona es un rebote y entonces también que la crisis aumente. Pero sí sería bueno que te auxiliaras, por ejemplo, de la coordinadora académica, de la misma dirección, tú explicarle primero cuál es lo que has hecho con este caso y que es para ayudar al niño para buscar la forma. Saben que cuando se habla de psicólogos todavía está ese mito, ese tabú de decir que es para locos. Yo siempre les relato a los niños y les digo, ay, si yo voy el primer loco soy la primera que me mando, le digo a ellos, pero una forma de relajo de hacerlos, de sensibilizarlo, pero ciertamente es algo de lo que pasamos y que vamos a encontrar padres que realmente no tengan la capacidad o no tengan el conocimiento. Seguir haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Yo siempre digo, Entonces, tal vez no puedo cambiar. es un poco difícil porque ella misma, la madre, es enfermera y como que ella no acepta en verdad. Ella me dice que
que el niño está sano. Entonces yo me pregunto si él está sano, ¿por qué él hace esas crisis? Porque ella como que se le cuesta creer de que él tenga alguna condición. ¿Cuántos años tiene Incluso, el niño? el niño tiene 5, incluso que nosotros salimos a las 4 y el papá va y lo busca a las 10 de la mañana todos los días porque él dice que a esa hora es que el niño le dan las crisis. Pero ellos dicen que está sano. Entonces yo le digo a ella, le dije al abuelo, que es el tutor, que si el niño está sano, porque el niño hace esas crisis frecuentemente. Mira, por la edad que tiene también podría pasar que haya un retraso en su desarrollo, en unas áreas del desarrollo, y que posiblemente, y con lo poco que sé del historial, por eso que habría que hacer la evaluación, porque son muchos elementos, cuando vaya creciendo, o la madre va a ir tomando conciencia de la situación, o realmente puede ir madurando algunas áreas, porque a la edad que tiene podría darse otras cosas, que no tiene que ser autismo, ¿eh? Entonces, en ese caso habría que ver un poquito más profundo el caso. Exacto, yo por eso le recomendé que fuera a una psicóloga para que me trajera un diagnóstico y me dijo claro y pelado que no, que ese niño estaba sano, que ella le quitó los medicamentos. Entonces, donde yo vivo es un pueblito, un campito muy marginal, que todavía las personas tienen ese tabú del que lo llevan a un psicólogo es porque está loco. Entonces, eso ahí no Un ayuda. reto, María. Sí, es un reto Lista bastante grande. realmente nos encontramos en este camino, en todas las áreas de lo que es la psicología. Ay, Eh, sí. Rebeca levantó la mano, todavía tiene la pregunta. Ah, no, ya está bien, Ya. pero me gustó esta reunión, fue muy nutritiva. Yo soy estudiante de psicología educativa. Yo lo que quería era como, la pregunta que yo quería hacer era que si un niño como de 1 año y medio podría presentar síntomas sobre el espectro autista. Podría tener algunos signos de alarma, ciertamente. Sí, podríamos ver que podría darse tal vez eh, por la edad, podría ser que no se diagnosticara en ese momento, pero sí se evalúa, porque sí puede dar algunos signos de alarma, que se van a dar inclusive desde los primeros meses de desarrollo. Hay algunos niños que comienzan a darlo temprano, porque por ejemplo no miran fijamente. Hay algunos signos que se pueden ver antes, pero cada caso es diferente y la única forma de poder conocerlo es si lo evaluamos, ese caso. Ok, Es, gracias. para María Fiordalisa, algunas recomendaciones. Eh, es importante que pueda ver este caso con Conani para que, por el tema de la vulneración de derechos, que lo pueda presentar, ¿verdad? Porque cuando la madre está en una actitud de negación, cuando el niño tiene unas necesidades, pues él se le está violentando el derecho a tener respuesta a esa necesidad. También nos dice Emma que puede señalar los beneficios de un diagnóstico y el abordaje temprano, o sea, como seguirle pues motivando. Otra sugerencia que también aparece acá en el grupo, pero conocemos ese tipo de respuesta, esa dificultad, ese estado de negación, de autoengaño, que afecta el acompañamiento adecuado en cualquier caso de esto del espectro de de autismo y también en salud mental en sentido general. Y Así decir a los colegas no cansarse lo que están en las escuelas, de sensibilizar, de dar charla, de dar orientación grupal, de hacer reuniones familiares. Por ejemplo, en las escuelas de padres, es un espacio donde podemos invitar. Yo utilizo mucho a Conani o a la Fiscalía del Menor. Los invito para que ellos puedan hablar de esos derechos que tienen nuestros chicos. Invito también a otras instituciones que tienen que ver con el área de psicología para que no sea solo de mí que se escuche, sino que lo vean desde otros profesionales, la importancia que tiene de que se intervengan estos chicos. Entonces, en esa escuela de padres podríamos trabajar esos temas, invitar a los padres y de una forma también sensibilizar. una última pregunta, Marlene, porque este tema pues ha levantado mucho interés. Dicen que, al que pueda decirnos algo sobre la alimentación y esta
conducta en el espectro. Muy importante. Incluso estamos trabajando de la mano de nutriólogos especialistas en autismo. Gracias a Dios que se están formando en nuestro país. Porque la alimentación tiene un factor principal. Incluso las últimas investigaciones nos indican que hay elementos fundamentales en la alimentación. Entonces es bueno que dentro del proceso, porque voy a repetir siempre esto, es que va a depender de cada niño. Hay niños que me comen sin ningún tipo de problema y esa no es su afectación. Hay otros que no comen nada y lo que ingieren tiene que tener mucho colorante, hay que tratar de tener una dieta balanceada con estos chicos, tratar de que tengan, por ejemplo, bajar el mercurio, alimentos que puedan tener mercurio, también hay que tratar de manejarlos, el azúcar, las harinas, es bueno disminuirlo también. Entonces, es importante que podamos mantener una alimentación balanceada, pero ocurre que muchos de ellos no comen o no les gusta la textura. Entonces, por eso es que hay que ver qué caso, cómo es el caso de manera general para poder saber si necesitamos del apoyo también de la parte de la alimentación con nutriólogos especialistas en comer. Pero en sentido general, bajo en carbohidratos, en harina, en azúcar, colorantes, todo eso es totalmente negativo para ellos. Los dulces, hay que saber cómo manejar esa parte. Un reto con la niñez ahora, poder manejar ese. Bueno, finalmente, otra sugerencia para Fiordalisa es que pueda levantar un informe y entregarlo a la escuela, a la dirección, a Conani, para que se evidencie, ¿no? La intervención que ella está haciendo en este caso, para que después no se alegue vulneración de derechos. Sí, puede estar, pero no en negligencia, mejor dicho, de la maestra, sino que Sí, lo yo deje hice por el escrito. informe y puse a la maestra, a la coordinadora y a la directora, porque cuando yo cité a la madre, yo se lo puse en conocimiento. Y ahí mismo en ese informe plasmé todo lo que ella me dijo y la directora y la coordinadora lo sellaron porque están negados rotundamente. Exacto, que esté todo por escrito para que haya esa evidencia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Marlene. Ha cumplido todas las expectativas esta actividad. Damos gracias a Sugel de la Cruz, que fue el contacto, nuestro ex compañero de Casa Abierta, pero que siempre sigue vinculado. Así que muchas gracias por su Pertenece al gobierno. equipo de RESIL, así también es parte de nosotros, es RESIL, como Claro, neuropsicólogo clínico y psicólogo escolar. El claro. aplauso no se queda, Teresa. ¡Aplauso! Aplauso para esta chica. Hace tiempo que hemos descontinuado, pero ha calado tanto el tema. Vamos a darle el aplauso al conteo de 3. 1, 2 y 3. Gracias, muchas gracias, siempre a la orden. Gracias por la invitación. Gracias por seguir a la orden. Probablemente te estaremos contactando para otra ocasión. Así que nos vemos el próximo viernes. Ya entramos en el mes de mayo con otras temáticas, pero igualmente vinculadas a la salud mental. Y hasta el viernes próximo.